necesite, vi llegar tu amor a mi ser y llenó todo mi interior. Ahora estás tan cerca de mí y sin ti no puedo vivir. Cautivaste mi corazón y mi amor, te quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser. Postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Me abrazó tu gracia y perdón, me llenó tu espíritu. Eres tú, el rey de mi amor. Yo quiero estar en tu habitación, escuchar de tu corazón. Eres tú, mi amigo, mi Dios, mi amor, Jesús. Te quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser. Postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Te queremos amar con todo nuestro ser, Señor. No un amor condicional, sino un amor incondicional como tú nos has dado a nosotros. En este momento queremos confesarte con todas nuestras vidas, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que te amamos, Señor, solamente a ti. Que queremos vivir según tu palabra, nada más, Señor. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Dios.
Vamos a confesar todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de estar a tu presencia, respondiendo a tu llamado y reunirnos hoy en tu casa. Gracias por permitirnos adorarte y buscar tu rostro como iglesia. Señor, pedimos perdón porque vivimos impulsados por las urgencias terrenales, cuando deberíamos caminar conforme a tus mandamientos y a la vida de fe que nos has enseñado. Ayúdanos a confiar más en ti y a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Te agradecemos por el regreso de nuestro pastor emérito y su esposa. Gracias por guardarlos y sostenerlos. Señor, bendice también a nuestro pastor titular y su esposa por su tiempo de descanso y sus merecidas vacaciones. Permite que regresen renovados, fortalecidos en la fe y llenos de nuevas fuerzas para seguir orando y sirviendo en el ministerio de nuestra amada Iglesia Cheil. Asimismo, te damos gracias por todos los hermanos que colaboraron y colaboran con sus oraciones, inclusive con sus recursos materiales, para que los viajes misioneros pudieran llevarse a cabo exitosamente conforme a tus propósitos. Que cada esfuerzo haya sido para alcanzar almas, guiarlas a tu camino de la fe y glorificar tu santo nombre. Toda la gloria sea para ti, Señor. Te pedimos por el pastor Pablo Con y su congregación en la Iglesia Amén, y por el pastor Arnaldo Chung, quien está a cargo de la Iglesia para las Naciones. Derrama sobre ellos sabiduría, fortaleza y protección abundante, bendición para continuar la obra que les has encomendado. Y en particular te pedimos por el matrimonio de los copastores Maxi y Erika, por su labor frente al Colegio de Jujuy. Y elevamos nuestra gratitud a ti, Señor, porque este año celebramos con alegría los 30 años de la fundación del Colegio Cristiano Evangélico Cheil. Han sido 3 décadas de esfuerzo, dedicación, enseñanza y formación basados en los principios cristianos, impactando positivamente la vida de generaciones de estudiantes y familias. Señor, por tu fidelidad y guía constante a lo largo de estos años y bendición, nuestro colegio ha crecido y se ha consolidado como una de las instituciones educativas más destacadas de la provincia, reconociendo por su excelencia académica, sus valores y su compromiso con la formación integral de sus alumnos. Danos gracias a Dios por cada directivo, docente, colaboradores, estudiantes y familia que han sido parte de esta historia. Y te rogamos que continúes bendiciendo a este colegio y guiándolo hacia muchos años más de servicio, crecimiento y testimonio, todo para tu gloria. Señor, en unos momentos escucharemos con mucha atención el mensaje de tu palabra y bendice grandemente a nuestro copastor Juan mientras comparte el sermón de hoy, que hablará a nuestros corazones y nutrirá nuestras almas tan necesitadas de tu dirección y esperanza en estos tiempos. Te pedimos también por la salud y las necesidades materiales de cada uno de los presentes aquí, y bendice especialmente a quienes no pudieron asistir hoy por enfermedad o internación, y quirófanos, como el padre de Kim Mi-jong Chipsanim y suegro de Kim Dong-uk Changnonim. Acompáñalos,
fortalécelos a la familia y hazles sentir tu amor y tu presencia. Señor, bendice al coro Aleluya, al igual que al grupo de alabanzas que sirven en este culto, que sus voces y su servicio sean instrumentos para exaltar tu nombre y preparar nuestros corazones para adorarte. Oramos por todo esto en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ver la palabra de hoy, que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, así dice la palabra del Señor. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén.
Amén. La epístola de Santiago, la carta a Santiago, es uno de los libros de la Biblia que a mí me gusta mucho. Tiene un mensaje muy claro, muy especial, muy concreto y además es súper cortito, ¿sí? Son 5 capítulos, se lee en menos de 10 minutos, uno puede leerlo o puede pasarse meses y meses leyéndolo y tratando de entender este mensaje tan profundo que hay. Esta carta está escrita a los judíos que habían escapado de Jerusalén en la diáspora cuando empezaron a ser perseguidos, y Santiago quiere hablarles, darles ánimo, darles coraje para que puedan soportar todas estas pruebas por las que estaban pasando. Advertirles también que había ciertos errores dando vueltas, ciertas prácticas que no tenían que realizarse, y si uno hace zoom out a esta carta, puede ver que hay mucha práctica y poca teoría, por así decirlo. Entonces, esta carta es el mensaje que Santiago tiene a la iglesia, ¿sí? No es a gente que no conoce a Dios, ¿sí? Son cristianos que estaban tratando de madurar su fe, que estaban tratando de crecer en la fe, en esta fe que recién estaba empezando a crearse, ¿sí? En este cristianismo que estaba en sus primeros pasos. Y es una carta que está centrada en la práctica de esta fe, cómo vivir la fe, cómo vivir y cómo ser seguidor de Cristo. Entonces les enseña y les muestra a través de esta carta que un cristiano tiene que tener una postura firme, tiene que tener un servicio que es compasivo, tiene que hablar cuidadosamente, tiene que saber escuchar, tiene que ser generoso, con sinceridad y tener una sumisión contrita. Una sumisión humilde, de corazón, sabiendo de que lo que hace no es para beneficio propio, sino es para beneficio del otro. La idea era fortalecer a los cristianos, fortalecer a las iglesias, aun cuando sus propios compatriotas, sus propios hermanos, su propia familia estaba persiguiéndolos, estaba oprimiéndolos, ¿sí? Al principio de este capítulo, Santiago habla que las pruebas que sufrimos tienen valor y que nos anima a aceptar estas pruebas, estas dificultades, porque son el instrumento que Dios usa para hacernos crecer a nosotros, ¿sí? Para hacer crecer a esta comunidad. Entonces, acá hay algo difícil de entender. Porque Santiago nos está diciendo, bueno, anímense, la están pasando mal, anímense, es bueno. Pero ¿quién puede decir que es algo bueno sufrir? ¿Quién puede decir, trayendo a la memoria el sermón del domingo pasado, quién puede decir que a mí me gusta sufrir, que a mí me gusta pasarla mal? Lo que Santiago nos dice es que, obviamente, yo cuando estaba preparando esto me acordé de Alacrán. ¿Se acuerdan de Alacrán? ¡Yupi! Que tiraba papelitos para arriba. No podemos ser como Alacrán, que ante cualquier cosa, cualquier tontería, lo que nos pase, estamos festejando. Lo que Dios quiere es que cuando nosotros pasamos por estas pruebas, tengamos en mente que esto es lo que Dios usa para fortalecernos, para ser, no como individuos solamente, sino como comunidad, como iglesia, para que la iglesia se fortalezca. Y este fortalecimiento de la iglesia es lo que a Dios le agrada. Por ende, tenemos que estar alegres, gozosos por eso, porque la iglesia va a crecer, aun cuando yo tenga que sufrir. Si es que yo tengo que sufrir, sufriré. Pero ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el bien último? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Para que cuando los demás vean, no solamente a mí, sino que vean a la iglesia per se, puedan decir, esta iglesia se sostiene, aún a pesar de todo esto, aún a pesar de todos los problemas que puedan existir, la iglesia crece, la iglesia se fortalece. ¿Por qué? Porque sus miembros son gente buena, porque sus miembros son valientes, son fuertes. Hay algo más, hay algo mucho más grande que eso. Es que Dios está sosteniéndolos. Y esto es lo que Santiago, dale con Pablo, lo que Santiago quiere hacernos explicar. ¿Sí? Esta es la clave, ¿sí? Y en este capítulo 1, que dice un montón de cosas, Pablo
Si yo sigo diciendo Pablo, es Santiago. Recalca la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Dice que es clave para resistir cualquier tentación y para poder responder correctamente a estas pruebas. Cuando Jesús va al desierto, ¿sí?, al principio de su ministerio, está durante 40 días en el desierto y ahí es tentado por Satanás. Y vemos claramente que lo único que usa Jesús para defenderse del diablo es la palabra de Dios. No hace otra cosa. No necesita otra cosa. La palabra de Dios es lo que hace que Satanás se aleje de Jesús. Recibir la palabra de Dios, escucharla, meditarla, pensarla, aceptarla, obedecerla. Eso es esencial para nuestro crecimiento y para que nuestra iglesia pueda seguir creciendo. No solamente nuestra iglesia Cheil, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo como uno solo. Aceptar la palabra de Dios, actuar conforme a esa palabra y permanecer dentro de ella. Pero muchas veces nos encontramos en esta situación en la que sabemos lo que Dios dice, en la que entendemos claramente qué es lo que Dios marca como bueno o malo. Pero no podemos hacerlo. No podemos cambiar ese rumbo que llevamos. No podemos negarnos a esa tentación, aun cuando sabemos que está mal. Está mal no solamente porque a Dios le parece mal, que es como lo máximo, pero sino hay muchas otras cosas en el medio que van a afectar mi caminar con mi familia, con mis amigos, y sin embargo lo sigo haciendo. Desde lo más chico hasta lo más grande. Es como si aunque lo supiese, y no hablo de esas personas que nunca vienen a la iglesia, que no conocen a Dios, hablo de nosotros mismos. Así que domingo a domingo venimos, escuchamos la palabra, que quizás cada tanto leemos la palabra. Es como si lo único que pudiésemos hacer es acumular conocimiento bíblico. Como si un versículo más en mi memoria, en mi archivo de versículos, me sirviese. Sí me va a servir, pero vamos a verlo más adelante. Y vivimos en esta época de hiperconectividad. Somos una generación, ¿sí?, los más jóvenes, hasta me anoté en los más jóvenes. No importa la edad que tengamos, vivimos en este lugar, ¿sí? Y todos tenemos YouTube, todos tenemos Instagram, todos vemos, todos sabemos qué es TikTok. Y está todo al alcance de nuestras manos. En un solo touch podemos llegar a cualquier sermón de cualquier pastor en el mundo, a cualquier alabanza de cualquier grupo de alabanza, de cualquier iglesia en cualquier parte del mundo, haya sido hace 100 años, haya sido ayer. Vemos publicaciones, ¿sí?, reels, shorts, videos. Yo me acuerdo de mi abuela, uno llegaba a la casa, parecía que estaba durmiendo, no, pero estaba con la manta dada vuelta y abajo así estaba mirando YouTube, ¿no? No sé qué miraba. Pero así somos nosotros también. Y miramos y consumimos un montón de cosas, pero también de Dios, ¿sí? Y vemos publicaciones y le damos like, hasta usamos stickers, ¿sí?, para comunicar lo que sentimos o cómo estamos, y muchas veces involucran, ¿sí?, a nuestra fe. Pero nos pusimos a pensar, ¿alguna vez pensamos si nuestra transformación espiritual, si nuestro crecimiento espiritual va a la misma velocidad con la que consumimos todo no sé cómo llamarlo, esta vorágine informativa de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque consumamos mucho de Dios, no porque consumamos mucho de esto, no por conocer infinidad de versículos bíblicos, eso no es proporcionalmente a nuestro crecimiento espiritual. No es lo mismo saberlo que hacerlo. No es lo mismo tener mucho y no usarlo para nada, que tener todo ese bagaje, toda esa experiencia, todo esto, y usarlo y vivirlo y compartirlo. Es posible que leamos la Biblia con regularidad,
Pero muchas veces lo único que hacemos con eso es pasar nuestro señalador de un poquito atrás a un poquito adelante. El otro día me sentí muy lastimado cuando mi hijo, no me acuerdo de qué estábamos hablando, me dice: papá, mucho habla, poco hace. La verdad que no quise preguntarle a mi esposa porque ella se acuerda todo, pero esto me quedó grabado, ¿no? Estábamos comiendo, como a mi favor voy a decir, no era nada, pero me dijo: mucho habla, poco hace, y así me hizo. Casi le vuelo un pap por la cara. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Sabemos mucho, pero hacemos poco. En el pasaje de hoy, en el versículo 22, dice claramente: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, ¿sí? Llévela a la práctica. En la versión Reina Valera dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y todos sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros. Pero la pregunta que hoy me gustaría que nos podamos hacer es si estamos dispuestos a ser esos, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Si estamos dispuestos a vivir la palabra de Dios. Todos sabemos qué significa perdonar. Todos escuchamos alguna vez algún sermón sobre el perdón. Todos escuchamos alguna alabanza sobre el perdón. Y todos seguramente oramos a Dios pidiéndole perdón por muchas cosas. Pero hacer todas esas cosas, pero cuando hacemos todas esas cosas, parece que es muy duro esto, pero no garantiza que el perdón esté en nosotros. No garantiza que nosotros seamos capaces de perdonar, porque quizás seguimos guardando esos rencores, seguimos recordando esas viejas heridas que quizás no son nada, pero dentro nuestro nos van consumiendo y nos van pudriendo el corazón. ¿Sí? ¿Cuántas veces le dijimos: bueno, perdón, no pasa nada, está todo bien? Pero dentro nuestro sigue esa conversación imaginaria de lo que tendría que haber hecho. Tendría que haberle dado una cachetada. Tendría que haber hecho esto. Y sigue años y años después. Quizás vuelvo a ver esa persona, que esa persona ya se olvidó por completo de lo que me hizo alguna vez en la vida. Pero yo sigo en mi corazón pensando: esa vez le tendría que haber dicho algo. Y eso no es perdón. Entonces yo, por más que sepa que tengo que perdonar, ¿qué tanto existe el perdón en mi vida? Puedo saber que ser humilde es algo bueno, que a Dios le gusta que seamos humildes, que tengamos un corazón manso. Pero ¿cuántos de nosotros somos capaces de agachar la cabeza cuando alguien nos está criticando o nos está retando o nos está diciendo: eso así no se hace? ¿Cuántos somos capaces de escuchar un reto sin querer dar explicaciones, sin querer decir: pero pasó eso porque... Aquellos que son humildes, aquellos que son mansos, aquellos que saben entender esto, son capaces de comérsela, aguantarse el reto. Hice mal, sea por culpa de otro, hice mal, listo, hasta ahí llegó. Pero nadie, no conozco muchas personas que sean capaces. Cuando Bosaín nos pide algo y no lo hacemos, muchas veces pasan. ¿Cómo hacemos ahí? No grabes esto. Bueno, no voy a decir. Pasemos. ¿Sí? Siempre decimos, yo siempre digo: pero Bosaín, antes de irse me pidió un par de cosas. Todavía no las hice. Las tengo que hacer sí o sí mañana. ¿Por qué? Porque va a llegar y decir: Juan, pero yo te lo pedí, ¿qué pasó? Y yo seguramente voy a decir: pero es que tuve que hacer esto. Siempre nos pasa esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos empezar a cambiar esas actitudes, todas esas cosas? Cuando la palabra de Dios hace efecto en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nuestras vidas empiezan a cambiar. Y cambian de una manera radical. Cambian
por completo, ¿sí? Pasamos a ver todo con nuevos ojos, todo con un nuevo corazón. Las personas que no nos gustaban nos empiezan a parecer buenas, nos empiezan a parecer lindas, ¿sí? La comida que no me gustaba empiezo a comerla. La gente, todo cambia, ¿sí? Todo cambia para bien. Y empieza a haber cambios no solamente en mí, sino en lo que está alrededor mío, en todos los ámbitos de mi vida. Y es el Espíritu Santo que nos pega como un sacudón, una cachetada, nos hace ver, nos despierta, nos hace entender qué es lo que estamos haciendo. Todos, o creo que la mayoría, pasamos por esa etapa en la que conocemos a nuestro Señor, en la que entendemos la magnitud de la obra de Cristo en nuestra vida, quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer, y empezamos esta maratón, pero como si estuviésemos corriendo 100 metros. ¿Sí? Es como si el fuego que está dentro nuestro nos quemara tanto que tenemos que correr y no podemos parar de correr. Pero por alguna razón, por algún motivo que solo cada uno conoce, pasado cierto tiempo todo empieza a minorar. La velocidad, la intensidad, el fuego, todo empieza a bajar. Y nos empezamos a alejar quizás físicamente o quizás espiritualmente de la iglesia. Pero para tener prendido un fuego necesitamos dos cosas, ¿no? Necesitamos el aire, necesitamos la leña. Si perdemos uno, el fuego se va a apagar. Y lo mismo pasa con nuestra pasión, nuestra espiritualidad. Si solo vivimos de aire, si solo vivimos de ímpetu, de intensidad, en algún momento nos vamos a cansar. Si solo lo único que hacemos es leer y leer y leer y saber y entender y no hacemos nada, en algún momento se nos van a levantar los hombritos, vamos a pensar que somos los mejores y vamos a mirar todo desde arriba. Entonces, necesitamos las dos cosas. Necesitamos la pasión del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo que nos mueve, que nos da la razón, pero necesitamos la palabra, que es la base donde va a estar prendido ese fuego. Entonces, cuando no pasa esto, nos empezamos a alejar, empezamos a caminar otros caminos, empezamos a ver las cosas de otra manera, como las veíamos antes. Sabemos lo que Dios piensa de esas acciones, pero pareciera no importarnos, como si quisiéramos hacer oídos sordos a lo que Dios nos dice, y poco a poco vamos tapando ese corazón y vamos encegueciéndonos, nos vamos haciendo más insensibles. Aun cuando Dios puso en nosotros ese conocimiento, ese saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, muchas veces, después de capas y capas y capas del mundo, nos vamos olvidando y nos va pareciendo bien y nos va pareciendo normal. Entonces están esos que se alejan, se van de la iglesia, no vuelven más por X razón. Pero también están aquellos que siguen acá en la iglesia, pero su corazón está tan lejos como aquellos que se fueron. Es como si pensaran, como decía antes, que toda su información de Dios es proporcional a su fe. Pero es solo eso, es solo pura información. En ambos casos, la verdadera transformación que estaba llevándose a cabo dejó de funcionar cuando el Evangelio dejó de significar algo, cuando el Evangelio dejó de incomodarnos. Sí, porque eso es lo que pasa cuando nos enfrentamos a la verdad de Dios. Nos muestra cómo somos. Como dice el pasaje de hoy, ¿sí? Es un reflejo, es un espejo. Y si nosotros nos reflejamos ahí y no nos sentimos incómodos, no nos sentimos con esta tensión que hay, yo soy esto, pero tengo que ser como Él. Y eso deja de importarnos, nos deja de parecer grave el hecho de no ser como Jesús, de no querer llegar ahí. Ahí es cuando empezamos a alejarnos. Cuando la palabra de cada domingo no se trata
de lo que Dios me quiere decir a mí, sino solamente estoy pensando, esa palabra le vendría muy bien a él. Esa palabra le vendría muy bien a ella que está haciendo esas cosas. Cuando empezamos a ver las cosas de esa manera, cuando empezamos a compararnos con el otro, ¿sí? Como decía Jesús en su parábola, el que está acá adelante haciendo bla bla y la abuelita que estaba atrás llorando. Cuando empezamos a ver las cosas de esa manera, es que estamos perdiendo el rumbo, es que nos estamos equivocando. Entonces, ¿cómo es nuestra vida de fe últimamente? ¿Es venir 1 hora, 2 horas el domingo? ¿Es hacerlo de mala gana? ¿Es hacerlo porque me lo piden? ¿Es hacerlo porque me llamaron? ¿Es hacerlo por la razón que sea? Nuestro pasaje de hoy dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque así se van a engañar a ustedes mismos, se están engañando a ustedes mismos. ¿Sí? Si recordamos la palabra del hijo pródigo, ¿sí? Los 2 hijos se crían con el padre, los 2 hijos viven lo mismo que él, ¿sí? Tienen la misma educación, tienen los mismos beneficios, tienen las mismas obligaciones, tuvieron el mismo amor. Sin embargo, los 2 toman caminos diferentes. Uno se va, ¿sí? a malgastar la fortuna la herencia que su padre le dio, y el otro se queda. Pero si leemos toda la historia sabemos que los 2 se fueron. Los 2 se abandonaron al padre. Ninguno quiso estar con él. Los 2 buscaron su propio beneficio. Uno más rápido, uno quiero ya, la herencia. Y el otro le dijo, bueno, yo me quedo, voy a trabajar, voy a obedecer, porque seguramente el viejo se va a morir un día y todo esto va a quedar para mí. Y es lo único que hizo, obedecer y esperar. Y cuando llegó el momento, le echó en cara todo. Pero yo hice un montón de cosas por vos, y vos ni siquiera fuiste capaz de darme un cabrito para festejar con mis amigos. Podemos estar a 1000 kilómetros de la iglesia, o podemos estar acá sentados, pero eso no garantiza dónde está nuestro corazón. Cuando escuchamos la palabra y cuando la ponemos en práctica, pasamos de estar informados a empezar a ser transformados. Y no es algo emocional, ¿sí? No es porque hoy estoy de súper ganas, lo hago. No es como lo que nos solía pasar cuando éramos jóvenes, que entrábamos al retiro espiritual y salíamos súper llenos del Espíritu Santo y duraba 1 semana, 2 semanas y todo iba cayendo. Esta intensidad, este deseo de servir a Dios con el cual salimos de los retiros espirituales, la única manera de mantenerlo y darle una razón a todo esto, para no terminar siendo como un globo que se desinfla, es la palabra de Dios. Es la que nos da el motivo para seguir así. Obviamente tenemos que tener el Espíritu Santo y tenemos que orar con todas nuestras fuerzas, pero si oramos con palabras vacías, si oramos sin saber qué orar, Dios va a hacer lo que puede. Si Dios es todopoderoso, pero si lo único que entra en nuestra cabeza es esto, va a llenar hasta acá. Si tuviésemos un balde de 50 litros, va a llenar el balde de 50 litros. Ese balde, esa pileta, ese vasito, va a depender de nosotros, de cuánto hagamos. Es por eso que es tan importante vivir con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va aumentando este envase donde Dios deposita su gracia y su bendición. Pero hasta eso es difícil, ¿sí? Encontrarnos con Dios, leer la palabra de Dios. En el retiro espiritual del año pasado, de invierno, tuvimos al pastor Kim Chu-tae, que es del de Tiempo con Dios, y todos recibimos nuestro devocional. Y todos empezamos, y después 1 mes, y después 2 meses. Y ahora me ven todas las últimas semanas de cada mes. ¿Tenés? ¿Compraste? No es porque me gusta hacerlo, odio hacerlo. No es porque me sobra el tiempo, no es porque gano plata con eso, ojalá. Pero ¿cuántos de nosotros podemos dedicarle un tiempo a Dios? ¿Sí?
¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la persona que decimos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? ¿Cuánto es el tiempo que le damos? Yo también soy sincero con ustedes y no es lo que debería darle. Y hay muchas veces que está ahí, como acumulando polvo, como muchos me dicen. Y ahí me acuerdo y digo, no, y empiezo como una semana antes. Y ni siquiera llego al día en el que estoy y lo dejo otra vez. Pero ser hacedores de la palabra significa primero que la palabra de Dios tiene que estar conmigo. Y significa que yo tengo que aceptar esa palabra para que esa palabra me transforme. Y tengo que aceptar eso. Y si es bueno, mejor. Pero si es algo malo, también tengo que aceptarlo. Si es el reto de Dios a lo que yo estoy haciendo, tengo que saber que es de Dios. Y eso tengo que aceptarlo y tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Muchas veces nos cuestionamos por qué Dios no obra, por qué Dios no hace, por qué Dios no responde. Pero el problema quizás es porque solo nos acercamos cuando lo necesitamos y lo único que hacemos es pedir, hablar. Listo, terminé y me voy. Y después digo, pero yo vine, yo te hice Kidó, yo te oré, yo te pedí, vos nunca me escuchaste. Sí, yo te escuché, pero vos tanto hablabas que nunca me escuchaste. Nunca tuviste oídos para escucharme. Hablamos tanto a nuestra manera que no somos capaces de escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y aunque Dios nos estuviese hablando, muchas veces no somos capaces de entenderlo. En 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Muchas veces yo pensaba este pasaje como aquellos que creen en Dios o aquellos que no creen en Dios. ¿Sí? Pero mientras hacía este sermón pensaba, ¿y qué tal si también esto es algo como proporcional? Mientras más Espíritu de Dios tengo, más entiendo de Dios. No es que es blanco o negro, no es que está prendido o apagado el Espíritu. Mientras más dejo que el Espíritu obre en mí, más fácil para mí es entender lo que Dios dice. Mientras menos dejo, mientras menos sensible soy al Espíritu Santo, más me va a costar entender. Pero qué difícil que es escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Poquito antes de nuestro pasaje de hoy, en el versículo 19, dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Sí? Y por eso que en Proverbios también dice que Dios nos dio 2 oídos y una boca, ¿sí? Para que escucháramos el doble y habláramos la mitad. Para recibir la palabra de Dios y hacerla nuestra, entonces, tenemos que hacer lo que dice el versículo 21. Despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Toda esta inmundicia de la que habla Santiago son todos esos hábitos que tenemos que están por fuera de la voluntad de Dios. Para hablar de inmundicia usa una palabra en griego, riparia, que es el único lugar en la Biblia donde aparece esta palabra. Y habla de la no inmundicia de suciedad, lo que encontramos en la calle, sino de la inmundicia moral, de lo que es malo y que afecta el alma. ¿Sí? Entonces dice que hay que largar todo eso, hay que dejarlo de lado y además la maldad que tanto hay en el mundo. Sí, haciendo referencia a todas esas malas costumbres que tenemos, que seguimos cargando de nuestras vidas pasadas. ¿Sí? Ya en ese momento, cuando no creíamos, cuando no habíamos conocido al Señor, todo eso que hacíamos y que hoy no deberíamos hacer, pero que seguimos haciendo, ¿sí? Personas que seguimos viendo, lugares que seguimos visitando, bebidas que seguimos tomando, costumbres que seguimos haciendo. Dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona queda, ¿no? Por más que trate de convencerme a mí mismo que soy una buena persona, que soy de Jesús, por así decirlo, pero todavía no hay cambios reales en mi vida, si todavía no
sigo siendo igual a quien solía ser, si todavía sigo atado a todas esas costumbres y no me modifican en nada, ¿sí? Yo sé que es muy difícil y que todos tenemos esos malos hábitos, pero si aún haciéndolos no causa ningún dolor, ningún remordimiento, si no me mueve un pelo hacer lo que hago, ahí tendría que empezar una vez más a replantearme qué estoy haciendo acá. ¿Para qué vengo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué quiero decirle a Dios que lo amo si realmente no hay pruebas de eso? Dice en el capítulo siguiente de Santiago, en el versículo 26, pero como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si no hay cambios reales en mi vida, y cambios no solamente que los pueda ver el otro, si no hay cambio en mi corazón, si todavía sigo siendo un bebé, hace 10, 20, 30 años vengo a la iglesia y sigo ofendiéndome por lo mismo, y sigo criticando lo mismo, y sigo viviendo la vida como alguien que recién empieza en la vida de fe, me estoy engañando a mí mismo. No importa quién sea, no importa de dónde venga, no importa cuál haya sido mi pasado, qué tan mal o qué tan bien haya vivido mi vida hasta conocer a Cristo. Y quizás conocí a Cristo y cambié, pero volví a caer. Pero si en mi corazón y en mi conciencia no pasa nada. Yo ya hice un montón cuando era joven, yo ya hice un montón el año pasado. Si yo me basta con eso, si yo me conformo y pienso que lo peor de todo es que puedo llegar a pensar que a Dios le alcanza con eso. A Dios le alcanza con que yo el año pasado haya sido líder del grupo de jóvenes. A Dios le alcanza con que yo el año pasado haya servido en la escuela dominical. Seguro que le va a alcanzar. Este año no quiero hacer nada. Tendría que empezar a replantearme las cosas. Esto no significa que ahora, desde el domingo que viene, todos en vez de estar ahí sentados, estamos todos afuera recibiendo a la gente, pintando. No, esto es algo, empieza por uno, por el cambio en uno, por la manera de venir a rendir el culto, por la predisposición que tenemos para escuchar la palabra, para cantar las alabanzas, para escuchar, para cuando veamos un reel, cuando veamos un video de un sermón, podamos prestarle atención, podamos entenderlo con el corazón y desafiarnos a aplicar esa palabra. Porque si no es como aquel que se compra todo el uniforme del Real Madrid para ir a jugar a la pelota los jueves con los amigos. O aquel o aquella que se compra la última pala de pádel, la más cara del mundo, y ve un montón de tutoriales, pero nunca pisó una cancha. Los que se ríen saben. Yo me sé todo. Vi todas las técnicas, sé todo el reglamento. Pero ¿de qué me sirve saber todo eso si nunca agarré una pala y nunca le pegué a la pared? Si nunca hice nada. La vida de fe es eso. No ganamos nada con acumular conocimiento, sabiduría. Esto solamente funciona cuando todo eso que sabemos se junta con la práctica, se junta con el hacer. De la misma manera están los otros, los que de repente son los más activos, de repente empiezan a hacer todo, pero es como ese globo inflado que uno lo suelta y empieza y en un momento se desinfla. Ser hacedor de la palabra es eso, es poner en práctica la palabra. Y la palabra viene por el oír, viene por el escuchar, viene por el entender, viene por el aceptar. Pero para eso tenemos que ser conscientes y ser activos en esto de aprender más de Dios, saber más de Él. ¿Para qué? Para construir mi vida, ¿sí? Con una base sólida, con una firmeza que solo se da en Jesucristo. Todo empieza ahí, todo empieza en la cruz, todo empieza con la obra de Jesús y de ahí en adelante.
Y es evidente que esta es una pelea diaria que tenemos, si todos somos pecadores, es verdad, pero Cristo nos limpió, y eso tenemos que saberlo. Todos esos pecados que tenemos, esas malas costumbres que solemos tener, ya somos libres de eso. Somos solo nosotros los que no queremos soltar, los que no podemos, los que tenemos miedo a dejar eso de lado. Pero la palabra de Dios es fiel. La promesa de Dios es fiel y es eterna. En el versículo 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Sí, esto está muy claro. Está hablando de que lo único perfecto que hay es la palabra de Dios. Nosotros no somos perfectos y Dios lo sabe. Él sabe que nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero su intención es que nos fijemos, nos reflejemos en esta palabra perfecta y busquemos esa perfección, busquemos esa santidad. Y al practicar eso, y al entenderlo, al vivirlo y al perseverar en esto día a día, sea que nos vayamos para atrás, sea que nos equivoquemos, sí, pero al perseverar en esto vamos a tener bendición de Dios. Esto es lo que no tenemos que olvidar, que esta ley perfecta es solamente el reflejo que al cual nos tenemos que ver para seguir, para motivarnos, para seguir adelante, para que podamos recibir la bendición de Dios. Claramente esto tampoco significa que por obedecer a esto y servir y hacer cada vez más voy a recibir la salvación. Esto tiene que quedar bien claro. Nuestra salvación viene solamente por la fe que nos da Dios para que creamos en Jesucristo y creamos que Él es nuestro Salvador. Y la única manera que tenemos de recibir la vida eterna es esa, creer que Jesucristo es nuestro Señor. La evidencia de esa fe, la evidencia de que yo creo en Jesucristo, que es mi Salvador, son las obras que yo hago para los demás y para mi crecimiento espiritual. Puede ser que yo no pueda servir en el coro, en la escuela dominical. Está bien. Pero mi conciencia, delante de Dios, tiene que ser capaz de estar a la altura de poder decirle a Dios, Dios, vos sabés que estas cosas no puedo. Tengo que cuidar a mi familia, tengo que trabajar acá. Pero lo demás, en mi crecimiento espiritual y en lo más básico que podemos hacer, orar por nuestra iglesia, orar por nuestra familia, orar por aquellos que están al lado nuestro sufriendo. Eso sí puedo hacerlo Dios. Y Dios lo va a ver y lo va a reconocer. La fe no es eficaz si no produce obediencia. Esta obediencia viene de la fe verdadera y es lo que nos da la justificación. La obediencia a la palabra de Dios demuestra que la fe que tenemos decir es verdadera. Y este es el punto que tenemos que dejar bien en claro. Nuestra fe, esa que tanto queremos hacer crecer, crece por Dios, crece porque Dios es bueno, porque nos derrama de su gracia, porque nos da amor y es como algo continuo. Empezó con Jesucristo y continúa y se va haciendo cada vez más grande, siempre y cuando yo acepte hacer parte de eso y quiera vivir eso y quiera practicar eso. Entonces la verdadera madurez espiritual no se nota por cuánto sabés o por cuánto tiempo viniste a la iglesia, sino en cuánto cambiaste desde que empezaste a conocer a Cristo, desde que Cristo llegó a tu vida. Cuántas veces venciste en fe. Y hoy nos toca reflexionar esto, mirarnos ante este espejo de la palabra y ver dónde estamos. Si hoy tu vida pareciera no estar tan lejos de cómo eras antes, no es una palabra de condenación, es una palabra de invitación, de volver a reentender la fe y de volver a empezar. Porque lo que más Dios quiere es que aquellos que trastabillan puedan volver a levantarse sosteniéndose en la palabra. Aquellos que se corrieron en el camino, vuelvan al camino. La única manera que hay es afianzarnos a lo único que está firme en este mundo y es la palabra de Dios. Entonces, si tus acciones y tu corazón van de la mano de Dios, seguí este camino. Así que Dios te está guiando y te está bendiciendo. Pero siempre tenés que estar consciente que tu corazón va a querer alejarse de esto. Va a querer alejarse
del centro, va a querer alejarse de la cruz. Entonces, seguí sirviendo, seguí orando para que Dios te dé humildad, como decía el pasaje de hoy, te dé humildad para que puedas recibir esa palabra y esa palabra pueda hacer efecto en tu vida. Entonces, sea que estés en una vereda o sea que estés en la otra vereda, recordemos, ¿sí?, que siempre hay tropiezos, que siempre hay caídas, siempre hay grandes saltos en la fe que nos hacen avanzar grandes escalones en la fe. Lo que el Señor nos promete hoy nuevamente es darnos bendición, ¿sí?, para aquellos que practicamos y que perseveramos en esta palabra perfecta a la cual nos reflejamos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias una vez más por todo tu poder, por toda tu gracia, por todo lo que vos traes a nuestra vida, por todo lo que vos quitás de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, que abra nuestros ojos, para que cada palabra que nosotros escuchemos de vos, que cada sermón, que cada alabanza, cada video que veamos de vos, sobre vos, empiece a producir cambios en nuestra vida. Señor, queremos confiar más en vos, queremos dejar nuestras malas costumbres, dejar nuestros vicios, nuestros malos comportamientos, para centrarnos únicamente en tu Evangelio, en las buenas noticias de Jesucristo, y que a través de ese cambio que hay en nuestras vidas, también podamos influir en las personas que tenemos al lado. Señor, te pedimos que obres en nuestra comunidad, que obres en nuestra iglesia, para hacernos más unidos, para hacernos más fuertes, para hacernos más centrados en tu palabra. Queremos ser una iglesia no solamente que sabe de vos, sino una iglesia que vive para vos y que practica tu palabra. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria, para siempre. Amén.